Bueno, pues hoy vamos a presentar aquí algunas de las medidas que estamos llevando a cabo dentro del proyecto Life Resilience, que va muy orientada a ese uso eficiente en el uso de agua en olivar y en almendro. Hoy nos vamos a centrar en olivar debido a la temática de la jornada, pero estamos realizando actividades muy similares en lo que es la eficiencia en el uso de agua en el cultivo del almendro. Ricardo al inicio de la jornada presentó el proyecto Life Resilience, por tanto no voy a repetir todo el consorcio y en qué consiste el proyecto, el objetivo principal del proyecto Life Resilience, pero sí me gustaría profundizar en lo que es el segundo objetivo de este proyecto, que consiste en determinar un modelo de buenas prácticas, de prácticas sostenibles, que nos permita pues, tener una planta y un suelo más saludable y tener controlado explotaciones donde pueda haber incidencia de enfermedades, entre ellas pues, la Xylella fastidiosa, como un método no solo de la mejora, como he dicho, de esa calidad, de esa salud del suelo y planta, sino también como un sistema de alerta que nos permita, ante cualquier amenaza que podamos tener, reaccionar de la manera más anticipada posible, ¿no? Y dentro de ese modelo de buenas prácticas, pues tenemos el objetivo de reducir el consumo de agua, mitigando pues, la huella hídrica y la huella de carbono procedente de esta actividad que realizamos en las fincas, y así comprometernos con la adaptación que tenemos que hacer en la gestión del riego en los cultivos debido al cambio climático, y también contribuir a no impactar negativamente sobre el medio ambiente, ¿no? Nosotros en el proyecto trabajamos en 3 fincas demostrativas, ya hemos pasado a otra fase que son las fincas réplicas, donde todo este modelo que hemos desarrollado en las fincas demostrativas de distintos países y con distintos cultivos, lo estamos ahora implementando en unas 2.500 hectáreas a lo largo de estos países, ¿no? Y para ver el impacto que supone la implementación en dichas fincas. Entre esas medidas se han nombrado aquí 2, una de ellas el riego deficitario, donde voy a detenerme más para explicar de dónde venimos, qué hemos desarrollado en el proyecto y hacia dónde vamos, que está muy ligado con la presentación que ha hecho Emilio Camacho. Y luego también nombrar pues, la acción de cubiertas vegetales que estamos implementando en estas fincas, con el objetivo que también ha explicado bien Óscar, y un objetivo adicional que es poder controlar los insectos vectores, en este caso de Xylella fastidiosa, mediante el manejo de cubiertas vegetales. Como he dicho, debido a la temática de la jornada, me voy a centrar más en riego deficitario. Antes me gustaría comentar por qué lo estamos haciendo así en el proyecto Life Resilience, y es porque Valand Agriculture, que es bueno, una empresa fusionada por Galpagro y CBH, por eso a partir de ahora pues no es Galpagro la que representa aquí es representante o coordinador de este proyecto, sino que ya es Valand. Lleva trabajando desde hace 4 años prácticamente en mejorar la gestión en el uso del agua en explotaciones de olivar y de almendro, y con el objetivo de salirnos de esa parte más teórica y desarrollar una metodología que nos permita gestionar de una manera eficiente pues más de las 40.000 hectáreas que actualmente estamos gestionando de diferentes cultivos en regadío. Comenzamos a desarrollar una metodología que se llamó metodología hidrosostenible, que fue desarrollada con la Universidad de Sevilla, donde con ella profundizamos más en la respuesta que tenía el cultivo ante determinadas actuaciones de estrés y en momentos determinados de desarrollo del cultivo, y también con la Universidad Miguel Hernández. La Universidad de Miguel Hernández entra a analizar el producto final, en este caso vamos a hablar del aceite de oliva, para identificar qué bondades tenía el riego deficitario en la calidad del aceite de oliva. Uno de los principales objetivos que teníamos, o
o la etapa inicial que nos planteamos en este proyecto interno, pues fue conocer muy bien la respuesta que el cultivo del olivo tenía ante distintos umbrales de estrés y en distintos momentos de estrés, ¿no? Encontrábamos que, bueno, la bibliografía nos marcaba unos umbrales determinados, pero que esos umbrales variaban mucho en función del cultivo, de la finca en la que estábamos, del tipo de suelo. Entonces, nosotros teníamos que estandarizar todo esto para, como he dicho, gestionar un número de fincas bastante elevado a lo largo de distintos países y con distintas condiciones climáticas y de suelo. Y uno de los principales objetivos que nos propusimos pues era eso, evaluar qué diferencias había cuando cambiábamos tantos parámetros en la gestión de riego deficitario. Lo que sí teníamos claro era que teníamos que ir a una estrategia de riego deficitario controlado, donde hay una fase donde, a ser posible, no vamos a aplicar un riego deficitario porque sí tenemos merma en la producción, pero la parte que nos faltaba desarrollar era cuando aplicamos una situación de estrés, hasta qué límite o qué umbrales podemos aplicar en función de las condiciones que tenemos y en qué momento podemos aplicar esos umbrales de estrés. Inicialmente, hace 4 años, como he dicho, comenzamos con la cámara de presión, puesto que el objetivo no era gestionar todas las fincas que nosotros gestionábamos en riego, sino que era desarrollar la metodología. Como he dicho, esos umbrales que son tan críticos para nosotros, puesto que vamos a límites muy extremos debido a la escasez de agua y bueno, teníamos que definirlos para gestionar todo lo que teníamos entre manos, ¿no? Nosotros sí decidimos en su día apostar por una metodología de programación de riego en base a las mediciones que hacíamos en planta y, por supuesto, tener instalados sensores de suelo que nos iban a dar un feedback de lo que estaba ocurriendo. Es verdad que, bueno, bueno, no sé si se ha ido la luz. ¿Estáis viendo mi pantalla o...? Sí, estamos viendo la Teresa. Vale. No solo nos daba un feedback de lo que estábamos viendo en el suelo, como he dicho, qué ocurría en el suelo con distintas estrategias de riego, sino que también nos dimos cuenta que ese suelo marcaba mucho los umbrales a los que podíamos llegar en esa segunda fase, ¿no? En la fase 2, donde aplicábamos un riego deficitario. Entonces teníamos que desarrollar de manera un poco más exhaustiva nuestra metodología de riego deficitario controlado. Y es por eso que los primeros ensayos que hicimos en Balan pues fueron orientados al desarrollo de estos umbrales. Nosotros medíamos semanalmente con la cámara de presión y recomendábamos el riego en horas. Le aportábamos al agricultor las horas de riego, en este caso semanales, porque el cultivo con el que trabajamos nos permite hacer programaciones semanales. Podríamos ir también a diarios, pero bueno, ya veremos los inconvenientes de este sistema de cámara de presión que optimizábamos al máximo las visitas a campo. Voy a mostrar algunos ejemplos en los que estuvimos trabajando para definir esos umbrales que queríamos que fuesen muy concretos, que íbamos muy al límite porque tenemos agricultores y explotaciones donde las dotaciones de agua son mínimas. Entonces, tenemos que ir a unos umbrales de estrés hídrico muy potentes, pero con mucho cuidado de no tener merma en la producción y de conseguir ese aumento en la calidad del producto final, que era uno de nuestros objetivos. Bueno, pues esta fue una de las primeras fincas, o una de las fincas que durante esta campaña estuvimos evaluando para ajustar esos umbrales. Como he dicho, tanto en la fase 1 como en la fase 3 no aplicábamos ningún riego deficitario en este caso porque tenían agua suficiente, solo queríamos usarla de la manera más eficiente posible. Y sí introducíamos un riego deficitario en la fase 2. Aquí nos dimos cuenta cómo, bueno, estamos viendo cómo la gestión hidrosostenible, vemos que en distintos periodos de la campaña
estamos con estrés hídrico por encima de la parcela testigo. Estos son imágenes de dron que hacíamos, como he dicho, en diferentes momentos del desarrollo del mismo. Vemos como, bueno, al principio ya estamos, en el mes de junio nosotros ya estamos aplicando un riego deficitario en comparación con el testigo, y en el mes de julio, pues aquí se ve claramente las diferencias. Con este ensayo pudimos ajustar más esos umbrales a los que nos podíamos ajustar en esa fase 2. Los resultados que tuvimos durante esa cosecha, para que podemos decir que aumentábamos el rendimiento graso. He puesto aquí el ejemplo de una finca, por no poner todas las fincas que tenemos, pero analizadas en esa campaña, pero bueno, los resultados generalizados es que se consigue aumentar el rendimiento graso entre 1 y 2,5 puntos tenemos de media. Aquí fue un caso excepcional donde conseguimos aumentarlo en 3,5. Pero bueno, al final lo que estamos hablando es de una cosecha en kilos, pues muy parecida. Algo mejorada, pero muy parecida. Lo interesante aquí es que se consiguió esa incluso mejora de la cosecha, consumiendo un 33% menos de agua en comparación con la estrategia que estaba siguiendo el agricultor. Como digo, nosotros no nos quedábamos en la gestión de riego, sino queríamos determinar qué impacto tenía este riego deficitario en la calidad del aceite. Entonces evaluábamos muchísimos parámetros químicos en el aceite de oliva, y también, bueno, pues hacíamos cata entre el aceite testigo y el aceite hidrosostenible. Y en el caso de esta parcela, y veremos que es un aspecto generalizado, un resultado generalizado, es que conseguimos con un riego deficitario pues aumentar el contenido de fenoles y, por tanto, darle cierta estabilidad dentro de los límites al aceite que estamos produciendo con un riego deficitario. Aquí os pongo otra finca, la finca El Judío, donde, bueno, durante 2 años consecutivos hicimos lo mismo. Nosotros gestionábamos el riego con un riego deficitario controlado en un sector, y el agricultor, pues en el resto de parcelas venía haciéndolo como normalmente hacía, las prácticas que normalmente seguía. Estos son 2 campañas consecutivas y vemos cómo aplicamos diferentes niveles de estrés en la fase 2. Vuelvo a repetir que en la fase 1 y 3 no aplicamos en este caso ningún riego deficitario, porque son parcelas donde sí disponen de una dotación adecuada. Luego tenemos otras parcelas donde realmente la dotación es muy baja. Estamos hablando a lo mejor parcelas de 800 metros cúbicos por hectárea, donde inevitablemente, tanto en la fase 1 como en la fase 3, sí aplicamos un riego deficitario y sí obtenemos merma en la producción. En este caso, para asegurarnos mantener la producción, pues en la fase 1 y en la fase 3 manteníamos las necesidades del cultivo, y la manera de proceder era la misma. Vemos como en la parcela hidrosostenible pues aplicamos siempre un estrés hídrico pues bastante mayor. Conforme iban pasando los años, íbamos ajustando esos parámetros cada vez más, y también lo hacíamos, digamos, reconocíamos la influencia que tenía el suelo en la determinación de esos umbrales de estrés hídrico en función de la finca, ¿no? Durante estos años, pues como bien ha nombrado Emilio, estábamos usando la cámara de presión a nivel experimental para desarrollar un trabajo muy concreto de desarrollar estos umbrales, pero no nos permitía ofrecer un servicio a la empresa para gestionar un gran número de fincas, ¿no? Entonces comenzamos a utilizar y a probar distintos sensores de planta. Y bueno, teníamos dendómetros, teníamos algunos de los sensores que ha mostrado Emilio de tronco, sensores de hoja, sin obtener la misma precisión que obteníamos con la cámara de presión. Como he dicho, nosotros vamos a unos umbrales muy altos de estrés hídrico porque queremos unos resultados y un impacto muy concreto, y para conseguirlo tenemos que ir a esos umbrales. Y las herramientas que existían los sensores que existían en el mercado, pues no podíamos aplicar un riego deficitario, por supuesto, pero no tan controlado.
Ahora veremos el siguiente paso que estamos dando para resolver este problema. Si evaluamos los resultados en esta finca, que fueron durante 2 campañas y continuamos haciéndola esta, vemos como la tendencia es la misma, conseguimos mejorar el rendimiento graso, mantenemos prácticamente la producción, pero lo interesante es que lo conseguimos reduciendo entre un 35% o un 38% el consumo de agua, dependiendo de la campaña. Aquí es muy curioso evaluar estos datos, puesto que, como he comentado anteriormente, en la fase 1 y en la fase 3 no aplicamos un riego deficitario. Aquí estamos satisfaciendo plenamente las necesidades del cultivo. Entonces, estos indicadores este valor nos indica que tanto en la fase 1 como en la fase 3 el agricultor está aplicando un 41% más de agua que las necesidades hídricas del cultivo. Y lo mismo ocurre en la fase 3. Y este patrón se repite durante varias campañas. Entonces, con esta metodología, nuestro objetivo es concienciar al agricultor de que tiene que cambiar su estrategia de riego, porque ya, aunque no quiera ir o aunque no tenga que ir hacia un riego deficitario controlado, sí puede realizar un riego más óptimo del que está realizando y, por supuesto, en la medida de lo posible, pues conseguir que aplique ese riego deficitario en un periodo muy concreto del desarrollo del cultivo. De nuevo, las características del aceite de oliva indicaban pues, ese aumento en contenido de fenoles. Y esto fue, digamos, el proyecto previo que teníamos o la experiencia previa que teníamos antes de conseguir el proyecto Life Resilience, y vimos muy interesante pues, incorporarlo en el proyecto, no solo como herramienta o medida para mitigar el impacto ambiental, también nuestro objetivo era concienciar a los agricultores a los que íbamos a tener acceso de que un uso eficiente del riego era posible y los beneficios eran muy interesantes. Y también otros aspectos relacionados con el tema de Xylella fastidiosa, porque, por ejemplo, todos sabemos que bueno, los síntomas de Xylella fastidiosa son muy parecidos al riego, a la escasez de riego, al estrés hídrico. Entonces, queríamos diferenciar muy bien cómo controlar una planta con estrés hídrico sin llegar a achacarla a un problema de Xylella fastidiosa y al contrario, ¿no? que si se introducía la Xylella fastidiosa no lo confundiéramos con un momento de estrés hídrico. Aquí, en la finca El Valenciano, hemos aplicado dentro de los 2 años, 2 campañas de riego que llevamos aplicando riego deficitario controlado dentro del proyecto y la estrategia es muy similar. Aquí veis menos diferencia entre lo que hemos llamado control o testigo y el riego deficitario controlado que hemos introducido en el proyecto, porque realmente los límites ya están definidos, ya estamos muy ajustados en los límites que podemos aplicar y, por tanto, estamos haciendo testeos para ir un poquito más al límite cuando tengamos esas restricciones tan importantes de agua, pero realmente ya estamos jugando con cambios de umbral muy livianos. Durante todo el periodo de la campaña de riego, donde estamos aplicando distintos niveles de estrés, pues estamos controlando pues, temperaturas del canopy, de la copa del árbol, estamos evaluando el NDVI y una serie de indicadores, todos ellos basados en imágenes satélites procesadas y de manera puntual con imágenes de dron. Entonces vamos identificando también cómo esa respuesta al estrés hídrico se va reflejando en imágenes satélites y para intentar pues, controlarlo también y tener un doble chequeo con este tipo de herramientas que ya están tan implantadas en el sector. Bueno, aquí calculábamos cómo mejorábamos con las distintas estrategias que llevábamos dentro del proyecto Life Resilience, la eficiencia en el uso del agua y también la productividad del agua de riego, un aspecto pues bastante importante y que nos valoran
desde la comisión de una manera bastante intensa y bueno, las bondades del riego deficitario se reflejan y se están consiguiendo. Como he dicho, nosotros ya lo que estamos haciendo a día de hoy es realizar este riego deficitario en todas las fincas réplicas que se han adherido al proyecto. Vamos a actuar, todavía se están adhiriendo algunas más, pero vamos a actuar en torno a 2.500 hectáreas de distintos cultivos. Se han incorporado también cítricos, se han incorporado viñas y, por tanto, estamos implementando esta metodología, pero también sin parar de modificarla con los diferentes cambios que vamos incorporando. Como ya comentaba Emilio, a nivel experimental es muy fácil gestionar el riego con una cámara de presión, pero no es nada práctico, puesto que requiere un trabajo diario o semanal de ir a mediodía solar con las condiciones que tenemos, por ejemplo, aquí en Andalucía, de un calor extremo en esa hora entre las 12 y las 3 de la tarde. Y entonces no era práctico, nosotros no podemos gestionar 40.000 hectáreas de esa forma. Además, un técnico tiene que ir con su cámara de presión a esa hora y, por tanto, máximo, siendo muy eficientes, que algunos técnicos aquí son muy eficientes, a la semana podían hacer mediciones en 7, 8, 9, lo más, explotaciones. Entonces, con el número de explotaciones que nosotros estamos manejando, no era una solución, un servicio que podíamos ofrecer. Y ahí es donde damos un segundo paso, que es, bueno, todo lo que ha hablado Emilio de combatir con ese abismo que hay a la hora de introducir y de gestionar las nuevas tecnologías y la digitalización en la agricultura. Y a través de otro proyecto, no Life Resilience, sino es un proyecto CEDETI, queríamos desarrollar y estamos desarrollando un centro de telecontrol inteligente como un 112, donde nosotros podamos controlar todo lo que está ocurriendo en nuestras fincas, en todas nuestras extensiones y tomar decisiones de la manera más inmediata, llamar técnico y comunicarle la incidencia o la alerta que nos está reflejando este centro de telecontrol. Como he dicho, este proyecto es un proyecto CEDETI, donde uno de los objetivos pues, es controlar el riego en este centro de telecontrol, al que poco a poco hemos ido introduciendo nuevos módulos, y también diseñar nuevos sensores que nos permitan sustituir a esa cámara de presión, es decir, sensores que nos midan en continuo, pero que nos den esa precisión que antes hablaba que necesitábamos, que hasta ahora solo la conseguimos con la cámara de presión. No hemos conseguido probar ningún sensor que te lleve a esa precisión y estamos en camino de desarrollar un sensor. Emilio hablaba de FloraPulse, es un sensor que está avalado por, bueno, desarrollado por un grupo de investigadores, pero bueno, avalado también por Ken Shackle, que hace 4 años estuve trabajando con él precisamente usando las cámaras de presión y justo hace 4 años no existía ningún tipo de estos sensores. Entonces estamos avanzando muy rápidamente para intentar dar esa solución de medir en continuo y poder gestionar un número elevado de fincas y de manera mucho más práctica. En eso estamos. Nosotros, como he dicho, los sensores que hemos utilizado de tronco, que quizás son los sensores de planta, que más se ajustan o conseguimos calibrar de una manera más precisa con la cámara de presión. Hasta ahora los sensores que hemos probado funcionaban cuando en almendro, en viña, donde teníamos niveles de estrés bajos. Aplicábamos un estrés deficitario, pero no tan intenso como en olivar. Pero estos sensores, la verdad que no respondían al estrés de 40, bueno, a estrés tan intensos que nosotros sí aplicamos en el olivar. Entonces, comenzamos a desarrollar un nuevo sensor donde sí modificábamos bastante lo que es
el líquido osmótico y bueno, todo el funcionamiento químico del sensor y también el funcionamiento electrónico de ese sensor, y para intentar que se adapte a esas condiciones de estrés tan extremos y condiciones que no solo son de estrés en la planta, sino también condiciones de temperatura muy alta que desvirtúa ligeramente el valor que se mide en campo. Y entonces, bueno, realmente lo que tenemos en el sistema de telecontrol y que ya estamos aplicando en algunas de las fincas demostrativas del proyecto Life Resilient, pues un poco lo ha explicado Emilio, ¿no? Tener todo el monitoreo que tenemos en las fincas en una sola plataforma, las imágenes satélites ya procesadas en una sola plataforma. Ahora estamos incorporando trampeos electrónicos para hacer el cuanteo de plagas también como un nuevo módulo, y bueno, vamos incorporando nuevos módulos, algunas veces desarrollados por nosotros, otros, si en el mercado ya existe la solución y funciona correctamente, simplemente adherimos su servicio a los nuestros y lo que intentamos, pues, tener una fotografía muy amplia con la máxima información posible de lo que está ocurriendo en las fincas para tomar unas decisiones, para que nuestros técnicos tomen decisiones mucho más precisas. Siempre, y insisto mucho en este tema, siempre sin olvidar la rentabilidad del agricultor. Hoy día tenemos mucha tecnología, tenemos todo tipo de sensores de suelo, de planta, imágenes satélites, drones, machine learning, cualquier inteligencia artificial que está continuamente alimentándose de toda esta información que le ofrece, pero no podemos olvidar que todo esto tiene un coste y que precisamente el olivar es un cultivo secundario para muchas empresas, donde, por supuesto, que no es lo suficientemente rentable para incorporar toda esta tecnología. Entonces, nosotros tenemos que ser muy críticos a la hora de determinar qué sensores van a tener una rentabilidad importante en nuestra finca y qué sensores son realmente útiles y el número de sensores en las mismas. Entonces, cada sensor que queramos implantar tenemos que evaluar muchos aspectos económicos y sobre todo de precisión de la herramienta. Y bueno, al final pues lo que intentamos hacer es simplificar, pero sin poner en riesgo la precisión y la robustez de los datos que estamos tomando. El objetivo de todo esto, volvemos al tema de las jornadas, ¿no? Hacer un uso más eficiente de un recurso limitado, obtener un impacto ambiental en el medio ambiente, ¿no? Conseguir ese impacto ambiental reduciendo huella hídrica y huella de carbono y, por supuesto, reducir costes y aumentar la rentabilidad que queremos en nuestras fincas, ¿no?